Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para hablar de este tema tenemos como invitado a un gran amigo, un gran cubano, amigo de esta casa y de este servidor, Pedro Corzo, periodista, analista, conferencista, escritor, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. ¿Cómo está, mi querido Pedro? Agustín y Carlos, te damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias a los dos por esta invitación. Muchas gracias, es un Pedro. placer compartir con ustedes este espacio. Claro que sí. Pedro, ¿qué está pasando en Cuba en el sector universitario? Bueno, yo los venía oyendo a ustedes desde hace rato y creo que lo que está pasando, Agustín, es algo que debió haber ocurrido desde el 1 de enero del año del 59. Una protesta enérgica contra la dictadura que a través de 66 años lo que ha hecho es abusar, maltratar a la población cuando no la encarcela o la lleva al paredón de fusilamiento. Los estudiantes están hartos. No es realmente una hartura de la cual nos sintamos todos orgullosos, pero sí nos sentimos orgullosos del hecho de poder apreciar que a pesar de 66 años de tiranía, hay un sector del pueblo cubano que está en las cárceles por rechazar la tiranía, pero que hay otro sector del pueblo cubano que está en la calle, que no ha sido encarcelada y que no comparte todas las disposiciones de la dictadura. Yo creo que ya la gente está harta del paternalismo de Estado del régimen castrista, están cansados de los abusos, y esto ha llegado a un clímax que, remedando a Mao Zedong, y mira qué personaje estoy tratando de copiar en este aspecto, la pradera cubana está muy seca, y cualquier chispa la puede prender. Y en eso es en lo que creo yo y confío que esta protesta de los estudiantes va a repercutir seriamente. Creo que se va a ir extendiendo a otros sectores de la sociedad cubana que van a denunciar, que van a demostrar que a pesar de la represión hay voluntad de lograr un cambio efectivo que lleve al pueblo a vivir mejor de lo que desgraciadamente en este momento padece. Y aclarábamos en la introducción, Pedro, el tema de que la misma dictadura de alguna manera tomó, entre comillas, la previsión de que no fuera, de tener un plan especial para los estudiantes, pero no solamente no fue suficiente, sino que además los estudiantes van mucho más allá de lo que es el aumento, sino de identificar que eso está manejado por mafia, por militares, que es una empresa que se la entregó la dictadura cubana a los militares y que encima presta un servicio que no se acerca a lo que es hoy por hoy un tema de telecomunicaciones por Internet. Muy cierto. El pueblo está harto, Carlos. Realmente es un agotamiento, y es lo que yo creo refleja esta protesta de los estudiantes. Un agotamiento masivo. Ya la gente no soporta más la situación y tienden a protestar, y yo creo que las protestas van a ser cada día más numerosas por cualquier disposición que tome el gobierno que lleve a restringirle los espacios que ya limitados, porque hay que decirlo, los espacios ya limitados y costosos a los cuales el pueblo accede. Yo creo que van a ser cada día más restringidos, porque la crisis que está enfrentando la dictadura es una crisis muy profunda, muy seria, donde no hay espacios para la convivencia. A mí me parece que los estudiantes están marcando una pauta trascendente, importante, y creo que esto tal vez sí, tal vez no, pero sí va a ser un precedente muy positivo que nos está demostrando, y ustedes perdonen, yo como aficionado a la historia siempre me remito a la historia, nos está demostrando que el estudiantado cubano, a pesar de llevar 66 años sometido al régimen castrista, todavía tiene esperanza, confianza y coraje para demandar sus derechos. Desde el año 59, la Federación Estudiantil Universitaria, que Agustín la conoce, que fue una fuente de sometimiento al castrismo. A partir del momento en que Rolando Cubela asumió el liderazgo de la FEU en contra de Pedro Luis Boitel,
la FEU pasó a formar parte, igual que la CTC y otros organismos cubanos, a la correa de transmisión de la dictadura. Sin embargo, esta señal es muy importante porque son esos estudiantes universitarios que militan en la FEU los que están rechazando el liderazgo de la FEU y están criticando al presidente de la FEU por plegarse a esta orden del régimen cubano. Yo creo que hay una esperanza muy grande de que esta gente asuman el protagonismo que les corresponde, porque la juventud, ya lo dijo Rubén Darío, es un divino tesoro que se pierde muy rápido, pero que con la juventud a ese tesoro también hay que sumarle la decisión que uno tiene de arriesgarlo todo a veces por nada. Mira, la historia ha demostrado, la historia moderna, los últimos 30, 40 años, ha demostrado que en los países donde se han producido cambios drásticos, abruptos, en algunos casos violentos, han sido propiciados por jóvenes. Los que lideraron el movimiento Solidaridad allá en Polonia, en la década, mediados y finales de la década del 80, no fueron viejos. Los que tumbaron el muro de Berlín, aquella famosa imagen de aquellos jóvenes con picos y palas rompiendo los pedazos de la muralla de Berlín, no eran viejos, eran jóvenes menores de 30 a 35 años de edad. Más recientemente, los que sacaron en Egipto a Hosni Mubarak del poder fueron jóvenes. Los que sacaron a Ali Saleh de Argelia fueron jóvenes. Y así sucesivamente. Los viejos ya no tenemos mucha energía y estamos un poco más acostumbrados a la comodidad. A usted todavía le quedan restos de juventud. Bueno, entonces, sí, pero tampoco me puedo poner en el bando de los jóvenes porque entonces me empiezan a tirar trompetillas mis compañeros y los señores que opinan por YouTube. No, como dice un amigo mío, tampoco hay que exagerar. Bueno, pero la realidad es que cualquier cambio que se produce en la mayoría de los países donde hay regímenes totalitarios o dictatoriales, lo producen los jóvenes. En Cuba en este momento, con la salida en los últimos 3 o 4 años de 500,000 de personas, casi todos jóvenes, pues se han quedado los que no han tenido o el deseo de salir o la posibilidad de salir y el resto, la población envejeciente. Entonces esos están ahí y ahora como se ha cerrado la frontera y se han cerrado una serie de horizontes de migración, pues están más confinados que nunca a quedarse ahí. ¿Y qué ha hecho la dictadura? No ha hecho absolutamente nada. Lo que ha hecho es empeorar el servicio eléctrico, empeorar la alimentación, empeorar el servicio de agua. Y ese joven cubano que hace 40 o 50 años no sabía cómo era el resto del mundo porque no había internet, ahora sí tiene conexión y se puede comparar con un joven en la República Dominicana o en Panamá o en Costa Rica o en Guatemala o en Honduras o en El Salvador, en países cercanos, vamos a no decir Suecia o Dinamarca, vamos a no decir Canadá o no sé, Alemania, pero sí los países del entorno. Y ese joven, cuando ve cómo ven los jóvenes similares a él en San José de Costa Rica o en Tegucigalpa o en Santo Domingo, se tiene que dar cuenta que él se ha quedado, gracias a un modelo dictatorial, viviendo en la época de los trogloditas, en la época de las cavernas, donde no se recoge la basura, donde no hay agua potable, donde no hay electricidad, y tiene que sentir una frustración extraordinaria porque esa dictadura inoperante le está destruyendo su vida, su futuro y su juventud. Es que la miseria, yo hablaba con un sobrino hoy en la mañana y me estaba contando... ¿Que vive allá o aquí? Que vive aquí, pero vino hace menos de un año. Okay. Me estaba contando que la miseria es horripilante, pero que él está sintiendo lo que está ocurriendo en Cuba en este momento como si él lo estuviera viviendo, porque hace menos de un año que él vino para Estados Unidos. Entonces me decía de que el cubano siente, el joven cubano siente que la miseria que tenía, la miseria que vivía, esa miseria se le están quitando. Que el cubano desde hace muchos años no tiene capacidad de decidir, pero que a través de la internet, y esto es muy interesante, en mi opinión, ha ido asumiendo conciencias de decisión, porque puede escoger lo que quiere ver, lo que no quiere ver, puede escoger lo que quiere oír y lo que no quiere oír. Pedro, comparar.
Por supuesto, eso me estaba diciendo, el nivel de comparación que ellos pueden hacer porque acceden a numerosos lugares que en el pasado cubano reciente no podían. Yo creo que esto es un proceso interesantísimo. Te repito, yo a mis 81 años sigo siendo un idealista. Me apena de que sea por un servicio por los que se produzcan las protestas de los estudiantes, pero a la vez me satisface que se produzcan esas protestas independientemente a las causas que la motiven, por el mero hecho de que demuestra que la gente tiene conciencia de derechos a pesar de no haberlo disfrutado por más de 6 décadas. Tú ponías ejemplos muy interesantes de la juventud mundial, pero es que si los estudiantes cubanos registraran nuestra historia, los estudiantes del presente viajaran al pasado, se percatarían que José Martí fue a prisión con 16 años de edad, que el régimen de Machado fue depuesto por la juventud universitaria de la época, que los que encabezaron la lucha contra el golpe de Estado de Fulgencio Batista fueron jóvenes de esa época, que después la lucha contra el totalitarismo castrista la iniciaron jóvenes cubanos, entre ellos, y es para mí importante destacarlo, Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, presidente de la FEU, el único líder estudiantil en toda América que ha sido fusilado por un régimen totalitario. Presidente de la FEU de Las Villas, fue asesinado por el régimen de Fidel Castro. Déjame explicarle a los que no son cubanos que la FEU es la Federación Estudiantil Universitaria. Muy apropiado eso, Agustín. Te agradezco la corrección. No es corrección FEU, porque tú sabes, a veces... Bueno, no, pero la ampliación. Claro. Esa FEU fue trascendental en nuestra historia, en la historia de la nación cubana y muy particularmente de la juventud. Esa FEU, desgraciadamente, como dije en una parte de esta conversación, se sometió al régimen cubano, pero también el sector no oficial de la FEU se opuso, y eso fue una de las cosas que protagonizó Juan Manuel Salvat y Alberto Müller en febrero del año 1961, cuando ejercieron la protesta en el Parque Central, en La Habana, contra la presencia de un alto funcionario moscovita. Anastas Mikoyan. Todas esas cosas hay que recordarlas y yo creo que se las tenemos que decir al pueblo cubano de una manera persistente, fundamentalmente a la juventud, hacerle conocer ese pasado heroico de la juventud que no se plegó a las dictaduras por mucha represión que hubiera. Por supuesto, en nuestro pasado, desgraciadamente, nunca hemos tenido tanto terror como en la actualidad, pero me entusiasma, me da alegría ver que estos jóvenes cubanos están venciendo el miedo, están haciendo uso de sus derechos y tal vez esta chispa que ellos están tratando de prender se extienda a todo el país y venga la necesaria carga de machete que elimine a todos estos tiranos. Ahora, Pedro, te estaba escuchando y quisiera hacer 2 precisiones. La primera, tenemos que tener en cuenta, yo sacaba esta misma cuentica esta mañana, porque en el caso de Cuba son 60 y tantos años, en el caso venezolano son 26. Y yo decía, en el caso venezolano, un muchacho ahora que tenga 30, 31 años, 32 años, tenía 4, 5, 6 años cuando esto empezó y obviamente a esa edad uno no tiene conciencia política de lo que está pasando en el país, ni ningún tipo de conciencia más que no sea la conciencia de un niño. En el caso del joven cubano que tiene 20, 22, 23 años, que está estudiando y que en este momento se siente golpeado por el tema del tarifazo y la comunicación, primero, nació bajo la revolución, pero tiene adentro ese germen, ese gen de querer ser libre. ¿Por qué? Porque abrió la puerta, una puerta que se abre muy lenta, como es el Internet cubano, pero la abrió. Y como decía Agustín hace unos minutos, vio cómo vive un joven en República Dominicana, cómo vive un joven en Puerto Rico o en cualquier otro lugar. Eso por una parte. Pero por la otra, Pedro, tú decías que quizás no es tan gozoso el tema de que haya sido por un servicio. Vamos a olvidarnos que este servicio es el del TikTok y el del Instagram. Y vamos a pensar que ese servicio es justamente esa puerta. Y como esa puerta se la están cerrando, oye, qué bueno que reaccionaron. Pero fíjate, Carlos, ampliando lo que tú estás diciendo, y Carlos tiene toda la razón, el servicio
lo que le ha dado al cubano es una oportunidad de pensar que antes no tenía. Porque los que fuimos a la escuela, como yo, que fui a la escuela en la década del 60, era el adoctrinamiento político en todas las clases, en todas las sesiones. Si abrías la televisión, la noticia era adoctrinada políticamente. Los muñequitos que veíamos en Cuba en esa época, en blanco y negro, eran muñequitos soviéticos que tenían un toque de adoctrinamiento. Claro. Entonces el Cuba, si se vendían unos libros en la librería, eran libros autorizados por el Partido Comunista. O sea, te decían lo que tú... Pero de pronto llega la Internet, que efectivamente es un servicio, pero por la Internet se abre una puerta de horizontes a un mundo que la dictadura no puede controlar. Así es. Pedro. Yo creo que sí, yo le repito, no es lo más edificante, pero a la vez lo contenta a uno. Me llena a mí de alegría el saber que a pesar de las restricciones, de las limitaciones y de la represión, porque lo más poderoso del régimen castrista y su único éxito histórico ha sido su capacidad represiva, de que los estudiantes, que los jóvenes sean capaces de vencer ese miedo que todos padecemos en Cuba, porque yo viví miedo en Cuba como creo que lo vivió la mayoría de los cubanos, como se padece en cualquier dictadura, la que están padeciendo los venezolanos, los nicaragüenses, la inestabilidad que se está padeciendo en Bolivia, todo eso es consecuencia del régimen cubano. Por lo tanto, los cubanos de la isla padecen y sufren esas angustias mucho más. Pero a mí me contenta que aunque sea por este motivo, los cubanos estén reclamando sus derechos y que sigan reclamando más derechos y más espacios. Es lo que tenemos que procurar, que esto se extienda, que esto se vuelva más vital y más trascendente, no solo en la oportunidad de acceder a un servicio que es importante, sino en la oportunidad de poder disfrutar derechos y de poder elegir la forma en que cada uno quiera vivir y militar en la organización política o partidaria que le sea de su agrado. Vivir en una sociedad libre como la que tenemos nosotros tres de disfrutar. Ese es mi anhelo y estoy convencido que es el de ustedes también. Carlos, yo te cuento algo. Pedro acaba de decir algo que me transportó a 60 años atrás. Vivir con miedo. Cuando mi madre murió, yo tenía 6 años de edad y mi papá y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos. Mi abuelo era el jefe de estación de un pueblo pequeño, estación de ferrocarril de un pueblo pequeño. Él era ferroviario y estaba a cargo de la estación de ferrocarril. Y las estaciones de Cuba en esa época tenían la casa vivienda al lado de la estación donde iban las personas a montarse en los trenes. Era un solo edificio dividido en dos. La mitad para la derecha era la casa vivienda y la mitad para la izquierda. Era la terminal y casa del ferrocarril. Correcto. Entonces yo vivía en la parte con mi abuela y mi abuelo ahí en la casa vivienda. Pero mi familia era una familia contraria al régimen. Yo escuchaba en la mesa, en las conversaciones de los sillones de la sala, todos los días se hablaba de un posible cambio, que si venía una invasión de los americanos, que si Kennedy iba a invadir, que si Johnson iba, que si Camarioca. Yo escuchaba eso, tendría yo 6, 7 años de edad. Y yo sabía que mi familia escuchaba la voz de los Estados Unidos de América y las estaciones de aquí de Miami de manera clandestina, con muy poquito volumen, para que el Comité de Defensa de la Revolución no fuera a informar de que habían desafectos al régimen ahí en esa casa. Escuchando Radio Yankee. Cada vez que yo veía 2 o 3 policías que venían caminando a la estación de ferrocarril, yo entraba en pánico. Pero venían a montarse en el tren. Sí, pero es vivir con miedo. Pero la primera reacción mía era que venían a arrestar a mi familia. Y luego me daba cuenta cuando llegaban ahí, se paraban en el andén de la estación y se ponían a conversar entre ellos, que venían a esperar el próximo tren. Que no eran muchos, pasaban 2 o 3 trenes al día nada más. Pero esa primera reacción era de miedo. Y eso era todos los días. Los niños cubanos aprendimos el miedo. Y me imagino yo que cuando yo me fui de Cuba, la próxima generación de niños vivió con miedo y la otra que vino después vivió con miedo, porque es un régimen que ha utilizado el miedo, la fuerza, la intimidación como método de control. Pedro.
Yo recuerdo el miedo, es más, yo he comentado más de una ocasión, el miedo es algo que te entra en el torrente sanguíneo y nunca te deja, jamás te deja. La cuestión está en que si corres para adelante o corres para atrás. Ujú. Pero el miedo está contigo todo el tiempo y esta gente son muy hábiles en difundir esa sensación de inseguridad, de temor. El de día la que el autoridad pueblo lo puede cubano, todo. Pedro, perdona la interrupción, y lo he dicho muchas veces, el día que el pueblo cubano pierda por completo el miedo, se acabó la dictadura. Porque esta gente Mira, se han mantenido en el poder a través de la intimidación, del miedo, de la coacción. El día que el pueblo cubano pierda el miedo, hasta ahí llegó. Quiere que te diga algo que no es nada políticamente correcto. Ujú. Aquí hay compatriotas tuyos y míos que viven en Estados Unidos hace más de 20 años y tienen miedo. Sí, Padecen de miedo. Sí. La semana pasada yo fui a entrevistar a una persona que en principio me dijo que sí. 2 días después me llamó. Me dijo muy apenado: Pedro, perdóname, no voy a poder hacer la entrevista, mis hermanas no quieren, porque ellas tienen miedo de que pase algo. Y este señor está aquí y sus hermanas están aquí. Desgraciadamente ese miedo no solo está en el torrente sanguíneo de los cubanos que están en la isla, sino que también está en el torrente sanguíneo de algún que otro compatriota nuestro que está radicado en Estados Unidos y no se atreve a denunciar a la dictadura castrista por temor a lo que le puedan hacer a él o a su pariente si tiene alguno en Cuba. Esas son realidades muy dolorosas, muy traumáticas, que yo no sé, el trabajo de los psicólogos en la Cuba de mañana, en la Venezuela de mañana, en la de Nicaragua de mañana, Así es. va a ser muy intenso, porque cómo devolverle al ciudadano la seguridad, la confianza de que las leyes van a ser respetadas, que las leyes se hacen para protegernos y que las autoridades no están para abusar, sino para protegerlo a uno. No sé cómo eso se va a lograr, Agustín, Carlos, pero yo creo que es una labor muy importante que nosotros desde ya debemos tratar de contribuir a que la gente supere esos malestares y esas inseguridades. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Pedro. Para mí es un placer estar con ustedes y le agradezco siempre esta oportunidad de poder decir lo que pienso sin ningún tipo de limitación. Tú sabes que este es tu programa, claro que sí. Así es. Un abrazo, Pedro.